Juan capítulo 6. ¿Ya lo encontraron? Juan capítulo 6. Oremos. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra, Señor, queremos una vez más acercarnos a ella, Señor, con humildad, acercarnos a ella, oh Dios, anticipando que tienes algo para nosotros a través del pasaje que vamos a estar estudiando hoy, anticipando, Señor, que vas a hablar a nuestro corazón por el poder de tu Espíritu Santo, y anticipando también, Señor, que nos vas a dar el poder para hacer aquello a lo que tu palabra nos llama a hacer en esta mañana. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Bendice a tu pueblo, te pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la gente del pueblo de Dios dice: amén. Pues seguimos en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, y como ustedes, los que han estado con nosotros, saben, el capítulo 6 ha estado hablando acerca del pan del cielo, ha estado hablando acerca de que Él es el pan que descendió del cielo, etcétera, etcétera. Y de todo esto viene a raíz del milagro que hizo cuando alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, ¿se acuerdan, verdad? Siguiente día la gente va y lo busca y Él los reprende porque Él sabe que lo van a buscar no porque quieran recibir más enseñanza de Él o más sabiduría de Él, porque quieren recibir más alimento de parte de Él, pero el alimento físico, el alimento que sacia el hambre terrenal, por así decirlo, no el alimento que sacia el hambre espiritual, el alimento que sacia esa hambre de conocer al Señor, de caminar con Él, de tener comunión con Él. Si se fijan ahí en el capítulo 6, el versículo 27, Él les llama la atención, les dice que trabajen o que se esfuercen, pero no por la comida que perece, o sea, por la comida terrenal, sino por la comida que permanece para vida eterna. Y luego les dice, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces la comida que es para vida eterna, solamente el Hijo la puede dar, ¿verdad? Porque así fue como lo decidió el Padre. En el versículo 35 de Juan 6, Jesús les dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y en que en mí cree no tendrá sed jamás. Una vez más, reiterando que Él es la fuente del pan que sacia verdaderamente, y Él es la fuente del agua que en verdad quita la sed que el hombre pudiera tener. Pero los judíos, como siempre, no se quedan callados, no reciben lo que el Señor está diciendo, sino que en el versículo 41 se nos dice que los judíos murmuraban acerca de Él. Y murmuraban acerca de Él porque les había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces estaban ellos hablando entre sí: ok, dice que Él es el pan que descendió del cielo, ¿cómo va a ser el pan que descendió del cielo? Y se acuerdan ellos de lo que había pasado en el desierto cuando se quejaron, cuando murmuraron contra Moisés y pidieron algo de comer porque no tenían que comer. Y el Señor, ¿qué hizo? Hizo llover maná del cielo. Y ellos pensaban que ese maná era el pan que había descendido del cielo. Es lo único que tenían como referencia para ver o para notar lo que es el pan del cielo. Pero Jesús les dice: no, el pan que mi Padre les dio no es el pan del cielo. El pan que mi Padre les dio lo comieron, pero como vamos a ver más adelante, de todas maneras murieron. Pero yo soy el pan del cielo. Por eso les dice, noten los versículos 48 al 50 del capítulo 6: yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que lo coma, o el que coma de él, no muera. Entonces el pan, el verdadero pan del cielo, no es un pan que da energía o que nutre el cuerpo solamente temporalmente. El pan del cielo, que es Jesucristo, nutre el cuerpo eternamente. Desde el momento en el que venimos a Él, que nos acercamos a Él, comemos el pan y Él nos nutre espiritualmente, pero no solamente mientras estamos aquí en la tierra, sino a través de toda la eternidad. Y eso es lo que el Señor está tratando de decir aquí. Y creo que este es uno de los capítulos más largos de la Biblia, en donde está hablando acerca de que Él es el pan y cómo debemos de comerlo, etcétera, etcétera, porque creo que es muy importante para el Señor que nosotros busquemos siempre tener ese tipo de comunión con Dios a través del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, para estar siempre nutridos del pan, para estar siempre nutridos por ese pan. Hay cristianos raquíticos, y son raquíticos porque no están constantemente comiendo de ese pan. Tenemos lo que llamamos la cena del Señor o la comunión. Y en la comunión tomamos un trocito de pan sin levadura y decimos que ese trocito de pan, lo vamos a ver ahorita, pero ese trocito de pan es ¿qué? El cuerpo de Cristo.
y tomamos una copita de jugo de uva y decimos que esa copita de jugo de uva es la sangre de Cristo. Entonces simbólicamente estamos ingiriendo tanto el poder de comer el pan del cielo como el poder de beber la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Porque el poder del pan del cielo, que es Jesús, y el poder de su sangre, es lo que nos ayuda a mantenernos firmes en nuestro caminar con Él, a pesar de que encontramos pruebas, encontramos tropiezos, encontramos fallas, etcétera, etcétera en nuestra vida. Si mi mamá me decía a mí siempre, Carlos Manuel, no se vive para comer, se come para vivir, ¿verdad? Pues, ¿cuánto más importante es que comamos el pan del cielo diariamente para poder vivir de acuerdo a lo que Él nos prescribe en su palabra? Y creo que por eso le está poniendo tanto énfasis. Porque así como cada mes nosotros celebramos la comunión, que a propósito el próximo domingo es nuestro domingo de comunión. Cada mes celebramos la comunión para recordarnos que Él dio su cuerpo y fue partido y derramó su sangre y con ello selló el nuevo pacto, para recordarnos de que tenemos comunión con Él, de que debemos tener comunión con Él. Así diariamente debemos de buscar tener esa comunión. Y les quiero decir algo, que no es necesario que nos esperemos al domingo de comunión para tener comunión con el Señor. Nosotros mismos podemos en nuestra casa tomar un trocito de pan, tomar una copita de jugo y tener esa comunión con el Señor, sentarnos a la mesa con Él. Entonces, por eso creo que el Señor está poniendo tanto énfasis a esto, porque Él quiere que sepamos, que como cristianos sepamos que debemos estar en constante comunión con Él. Debemos estar constantemente comiéndolo a Él simbólicamente. Y la mejor manera de comerlo a Él simbólicamente, aparte de la comunión, del servicio de comunión, es también comiéndonos su palabra. Una buena porción de su palabra cada día para poder estar en comunión con Él. Ahora, noten lo que el Señor les dice, con lo que va a causar aún más controversia entre los judíos. Porque si creían que decir yo soy el pan que descendió del cielo había causado controversia, espérense a que lean lo que el Señor les dice a continuación. Noten lo que dice ahí en el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. No como con el maná, ¿verdad? Y noten la segunda parte de este versículo. Y el pan que yo daré es que mi carne, la cual daré por la vida del mundo. El pan que yo daré es mi carne. Piensen ustedes en eso. Una vez más aquí, afirma ser el pan que descendió del cielo, pero agrega algo más. Dice que el pan que Él dará al mundo es su carne. Ahora, en el ámbito terrenal, ¿cómo se le llama cuando alguien come la carne de otro ser humano? Canibalismo. Y es algo que aunque en algunas culturas se ha practicado antes, y me atrevo a decir en algunas culturas aún se practica, ¿verdad? Es algo que los judíos, como vamos a ver más adelante, tenían prohibido completamente. Pero aquí el Señor está haciendo algo, está diciéndonos algo que es importante para nuestra fe. Sí, al hablar aquí de su carne, como yo estoy seguro que ya lo entendieron todos, está hablando de su cuerpo. Y de cómo entregaría ese cuerpo en sacrificio. Y era importante que tuviera un cuerpo humano. Era importante que el Hijo de Dios tuviera un cuerpo humano. Porque era solo teniendo un cuerpo de hombre, un cuerpo humano como el del hombre, que podía pagar el precio del pecado del hombre. ¿Recuerdan que Pablo nos dice en Romanos que así como por un hombre entró el pecado, así también por un hombre viene el perdón de los pecados? Primero era Adán, el segundo era lo que a veces se llama el segundo Adán, que era Jesucristo. Entonces era necesario que tuviera un cuerpo humano. Y esto es importante porque hay mucha gente que dice que Jesucristo no pudo haber sido humano porque la carne es mala, y si la carne es mala, entonces no pudo haber sido el Hijo de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice muy claramente que Él tuvo un cuerpo humano. ¿Sí? Inclusive a los discípulos cuando se les apareció después de la resurrección, ¿verdad? ¿Qué le dice a Tomás? Pon tu dedo en mis manos, pon tu mano en mi costado. Entonces comió, entonces tenía un cuerpo humano. Desde el momento en el que se humanó, ok, esto a veces a mí me causa mucho asombro, pero entiendan esto. Desde el momento en el que Cristo se humanó,
y para el resto de la eternidad, Él existe en un cuerpo humano. Él existe en un cuerpo humano. Y ahorita cuando está en el cielo, sentado a la derecha de majestad, intercediendo por nosotros, está en un cuerpo humano, restringido por ese cuerpo humano, en el sentido que no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Por eso nos dicen, más adelante lo vamos a ver en el libro de Juan, que no nos iba a dejar huérfanos, que nos iba a mandar su Espíritu, porque su Espíritu sí puede estar con todos nosotros a la misma vez. Pero Él tomó cuerpo humano al tiempo que se humanó, y desde entonces y hasta la eternidad va a estar en ese cuerpo humano. ¿Sí? ¿Y por qué lo tomó? Lo tomó porque era necesario que nosotros pudiéramos ver que un hombre con un cuerpo como el nuestro podía morir, resucitar de los muertos e ir al cielo. ¿Sí? Necesitábamos ver como seres humanos que somos que una persona con un cuerpo humano igual al nuestro podía morir, resucitar de entre los muertos e ir al cielo. Por eso nuestra esperanza en el Señor es viva, por eso nuestra esperanza en el Señor, por eso nos podemos identificar con el Señor y por eso el Señor se puede identificar con nosotros. Pero este es un pensamiento que a mí, que el Dios de la eternidad haya tomado un cuerpo humano y se haya restringido a ese cuerpo humano desde que se humanó y para el resto de la eternidad. Ahora estamos hablando de Dios el Hijo, ¿verdad? No estábamos hablando de Dios el Padre, porque Dios el Padre sigue siendo Dios el Padre, Él sigue siendo Espíritu como siempre lo ha sido, etcétera, etcétera. Pero Dios el Hijo tomó un cuerpo. Y las Escrituras nos hablan extensamente acerca de esto. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, los versículos 5 al 7, Hebreos capítulo 10, 5 al 7, dice esto: por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, Cristo hablándole al Padre obviamente, no quieres sacrificio y ofrenda. ¿Cuáles son las siguientes palabras? Pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Y entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad como está escrito de mí en el libro. Entonces, cuando entró a la tierra, reconociendo que el Señor ya no iba a recibir sacrificios ni ofrendas, le dio un cuerpo humano a Él, para que llegara el momento en el que Él lo iba a presentar como ese sacrificio que representaban los becerros y los machos cabríos, etcétera, etcétera. Le dio un cuerpo para que ahora su cuerpo fuera ese sacrificio. Y por eso dice en el versículo 7, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y la voluntad de Dios era que el Hijo muriera para pagar por los pecados del hombre. Pero iba a morir en un cuerpo humano. En Romanos capítulo 8, los versículos 3 y 4, Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4 dice, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil la ley por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición, noten lo que dice, semejante a la del hombre pecador, o sea, en un cuerpo humano. Y de esa manera condenó el pecado ¿en qué? En la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Entonces, condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? En la carne de Jesucristo. ¿Y por qué lo condenó en la carne de Jesucristo? Para no tener que condenarlo en nuestra carne. Porque la condenación del pecado la merecía nuestro cuerpo, merecíamos sufrirla nosotros en nuestra carne, pero al tomar Jesucristo en nuestro lugar, como hombre, 100% hombre, Él pudo pagar por nuestro pecado. Hablando de Jesús, Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, noten, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo, noten, semejante a los hombres y estando de nuevo en la condición de hombre, o sea, en un cuerpo humano, ¿qué hizo en ese cuerpo humano? Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en condición... ¿Por qué de nuevo nos dice que estando en la condición de hombre? Para que nosotros sepamos que tenía el mismo tipo de cuerpo que nosotros, las mismas debilidades que nosotros, que era susceptible a las mismas pruebas y tentaciones que nosotros, sin pecado, pero que pasó por todo ello. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros que nosotros también lo podemos hacer.
Porque el espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo espíritu que tenemos nosotros. Y es necesario que reconozcamos que Jesucristo vino en la carne. Es necesario que entendamos que Jesucristo vino en la carne, porque noten lo que dice Juan en primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 2. Dice, pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. ¿Escuchan eso? Esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, ¿cómo? En carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, ¿sí?, ha venido en carne es de Dios. Entonces cualquier persona que nos diga, no era hombre, parecía hombre, o era un ángel, o era una aparición nada más, o era algún ser sobrenatural o lo que sea. Toda persona que diga eso y que no diga que Jesucristo vino en la carne, a morir en la carne como cualquier hombre, a derramar su sangre a través de su carne como cualquiera de nosotros la puede derramar, ¿sí? Cualquiera que diga que eso no es cierto es lo que Pablo llama anatema, que es condenado a lo más profundo del infierno. Entonces nosotros reconocemos que sí, Jesucristo está en el cielo ahorita, pero está en un cuerpo glorificado. Un cuerpo que a propósito es igual al que nosotros vamos a tener una vez que resucitemos de entre los muertos o seamos transformados en el arrebatamiento. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se acuerdan todo lo que hizo Jesucristo después de resucitado? Se les apareció a los discípulos, estaba en un lado y se aparecía en otro, atravesó paredes, ¿verdad? Todo eso puede ser un cuerpo glorificado. Y es un cuerpo humano, pero ese es el cuerpo glorificado que Dios tiene preparado para nosotros cuando lleguemos a su presencia, cuando Él nos llame y nos resucite de los muertos. Y es necesario que veamos que esto fue hecho y llevado a cabo por un hombre. Nunca me voy a cansar de decir eso. Por un hombre, 100% hombre, para que nosotros nos demos cuenta que es posible. Pero luego los judíos, como siempre noten en el versículo 52, los judíos discutían entre sí. Otra vez. ¿Y cómo puede éste darnos de comer su carne? Otra vez los judíos se fijan en lo terrenal. Esto otra vez, como la mujer samaritana, ¿se acuerdan cuando el Señor le dijo, si supieras quién es el que habla contigo, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua de beber? ¿Se acuerdan lo que le contestó la mujer samaritana? Pero el pozo es profundo y no tienes con qué sacar. ¿Cómo me vas a dar esa agua? Siempre enfocándose en lo terrenal. Siempre enfocándose en lo que se puede ver y no en lo que no se puede ver. Siempre enfocándose en la imposibilidad de lo que el Señor Jesucristo está diciendo que va a hacer o puede hacer, y no en cuando menos decir, ok, ¿qué querrá decir con esto? Le voy a preguntar. Se levanta entonces esta controversia de cómo puede darnos a comer su carne, y de nuevo se ponen a discutir entre ellos. Ninguno de ellos tenía la respuesta. Pero ¿a quiénes le preguntaban lo que se preguntaban? Entre ellos mismos. Entre ellos mismos. De nuevo, como les decía la semana pasada, el hombre a menudo va a buscar soluciones para sus problemas. ¿Con quiénes? Con otros hombres. En lugar de buscar las soluciones para sus problemas en aquel que es poderoso para resolver esos problemas a través de su palabra. Porque no hay problema, no hay situación por la que estemos pasando, por la que vayamos a pasar, que no podamos encontrar la respuesta a ello en la palabra de Dios. Y de nuevo, como les estaba diciendo, se ponen a discutir entre ellos cuando lo tenían a él ahí delante de ellos y le podían haber preguntado qué quería decir con esas palabras. Pero deciden no hacerlo y se ponen a preguntarse el uno al otro, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Es como cuando alguien lee la Biblia y encuentra algo que no entiende completamente, ¿sí? No entiende completamente, lo lee, lo medita, no lo entiende completamente. ¿Y qué es lo que hace? Empieza, le voy a preguntar al hermano fulano, ¿verdad? Le voy a preguntar a la hermana sutana. Ya sé, le voy a preguntar al pastor, como que el pastor todo lo sabe. Y a veces los pastores estamos tan confundidos y tan luchando con los pasajes tanto como todos ustedes están, porque hay pasajes difíciles de entender en la Biblia.
¿Sí? Entonces, alguien lee en la Biblia algo que no entiende y en lugar de ir a buscar en las Escrituras para ver si hay algo más que se diga acerca del tema, se descarta toda la Biblia solo por esa porción de la Biblia que no se entiende, ¿no es cierto? Yo no le entiendo a la Biblia. Encontraron un pasaje que no le entendieron. Yo no le entiendo a la Biblia, así es que, bueno, ¿ya la leíste? Sí, sí la leí. ¿La leíste toda? Pues no toda, pero casi. ¿Verdad? ¿Y por qué no la seguiste leyendo? No, es que no le entiendo nada, no sé de qué, trato de entenderle y no entiendo nada. Ok, pues entonces vas a ir a pedirle consejo a una persona que está igual o quizás peor que tú acerca de lo que la Biblia dice porque no lo entiendes. O peor que eso, en lugar de ir a buscar consejo, en lugar de ir a buscar a alguien que lo explique, hacer la Biblia a un lado y no leer, no volver a levantarla porque ¿qué caso tiene? No puedo entenderle. Eso es lo que están haciendo estos hombres. Escuchan lo que dice, no les cae bien, pero en lugar de preguntarle al individuo que lo tienen ahí enfrente de ellos mismos para, hey, ¿qué quieres decir con eso? Que no sabes que la ley de Moisés dice esto, que no sabes. No, se ponen a discutir entre ellos y se ponen a discutir en secreto. Me los imagino así, oye, ¿qué quiere decir esto? Y me imagino que el Señor Jesucristo está diciendo, aquí estoy, pregúntenme. ¿No? Y creo que así a veces está el Señor con nosotros también, ¿verdad? Andamos buscando consejos por todos lados y preguntándole al hermano y a la hermana, y a veces les preguntamos a hermanos y hermanas a las que no les deberíamos de preguntar, pero ahí andamos por todos lados. Y el Señor ahí está con la palabra, pregúntame. ¿Sí? Entonces cuando les dice que Él les va a dar este pan y que ese pan es su carne, ellos se ponen temblorosos, se ponen todos empiezan a buscar cómo puede decir esto. Pero obviamente, y nosotros lo sabemos, en aquel tiempo quizás no lo sabían, pero para nosotros sabemos que es obvio que Jesús estaba hablando en sentido figurado, pero los líderes judíos lo tomaron literalmente. Ahora quiero hablar algo acerca de literalmente y figurado, porque nosotros decimos que nosotros leemos, estudiamos y interpretamos la Biblia literalmente. Y así es como debemos hacerlo siempre, sin contar las veces en las que la Biblia misma nos da la libertad para usar las palabras que se nos están diciendo simbólicamente. Y este es uno de esos lugares. Y lo vamos a ver porque el mismo Señor Jesucristo lo va a explicar más adelante. Vamos a ver más adelante cuando el Señor instituye la cena del Señor o la comunión, como le llamamos nosotros, que al hablar del cuerpo está hablando del pan. Pero antes les dice algo que iba a causar aún más consternación en ellos. Primero, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Cómo puede decir que es el pan que descendió del cielo? Luego, yo les voy a dar el pan y ese pan es mi carne. ¿Cómo que su carne es el pan y vamos a tener que comerla? Y luego el Señor, habría muchos que le dirían al Señor, Jesús, ya cálmate con esas cosas. ¿Qué no ves que no las están entendiendo? ¿Qué no ves que están siendo demasiado fuertes para ellos? ¿Qué no ves que les están pasando? Y el Señor como que, Él tiene una misión. Él va a decir la verdad. Y Él está ahí para explicarla. Pero si la gente no quiere recibir la verdad y se enoja contra la verdad, Él no puede hacer nada. Y les digo algo, mis hermanos y hermanas, nosotros tampoco podemos hacer nada. ¿Ok? Porque noten lo que les dice en el versículo 53. Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre, alguien diga, ouch. Pero luego noten lo que sigue, y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Ok. Ahora, Él es el pan del cielo, una. Él nos va a dar a comer ese pan y ese pan es su carne, dos. Y ahora no solamente vamos a comernos su carne, sino ahora que tenemos que tomarnos su sangre. ¿En serio? Digo, pónganse a pensar, ustedes no son cristianos, no estoy diciendo que no son cristianos, pónganse a pensar como no cristianos. Y alguien les dice, Jesús es el pan del cielo, Él te puede dar el alimento espiritual que necesitas.
pero tienes que comerte su cuerpo y tienes que beberte su sangre. Oh my gosh. Está difícil la cosa, está así medio, ¿verdad? Entonces todo lo que les había dicho y ahora le agrega que tienen que beber su sangre también. ¿Sí? Ahora para nosotros esto es muy, hey, eso es lo que hacemos, eso es lo que se hace, es lo verdad. Pero imagínense para ellos en aquel tiempo, ¿cómo lo escucharían todo esto? Noten que el Señor no busca suavizar el golpe para ganarse a la gente. ¿Se dan cuenta de eso? El Señor no busca suavizar el golpe para ganarse a la gente. No dijo, no, el pan, ya les causé bastante problema con lo del pan del cielo, más problema todavía con lo de la carne. Señor, ¿en realidad quieres que les diga lo de la sangre? Se van a ir todos. No lo van a entender. Está por encima de su pedigree. Es algo demasiado profundo. No, el Señor no se detiene. El Señor no busca suavizar el golpe para ganar a la gente. Dice las cosas como son. Está ahí para explicarlo a quien quiera buscar la explicación, pero no diluye el mensaje para no ofender. No diluye el mensaje para no ofender. ¿Sí? Sin embargo, a menudo nosotros diluimos el mensaje para que la gente no se ofenda y creemos que con diluir el mensaje la gente se va a acercar a Jesucristo. Pero la verdad de las cosas es que si diluimos el mensaje, estamos presentando a un Cristo que no es el Cristo que nos presentan las Escrituras. Y si presentamos a un Cristo que no es el que presentan las Escrituras, la gente va a poner su esperanza y su fe en un Cristo que no es el verdadero Cristo. Y cuando su fe en ese Cristo les falle, se van a desilusionar, no del Cristo falso, sino del verdadero Cristo, se van a apartar y al menudo algunos ya nunca vuelven. Por eso nunca debemos de diluir el Evangelio, nunca debemos de diluir el mensaje, ¿sí? Ahora hay cosas en las que podemos usar prudencia y no decir las cosas de una manera muy tajantes que nada tienen que ver con la salvación, pero en lo que tiene que ver con la salvación debemos de ser como el Señor fue. Eres un pecador, necesitas el perdón de Dios, la única manera de recibir ese perdón es a través de Jesucristo, y si no vienes a Jesucristo, vas a ser condenado al infierno por toda la eternidad. Pero las buenas nuevas son que en Jesucristo puedes ser perdonado y por medio de la gracia de Dios y la fe en Jesucristo, tú puedes tú puedes recibir el cielo sin haber hecho nada para ganártelo. Esa es la verdad. Pero entonces debemos de ser como el Señor Jesucristo, no buscar suavizar el golpe para ganar a la gente. ¿Sí? Debemos decir las cosas que coinciden con el Evangelio como son. ¿Sí? Y estar dispuestos a sentarnos a explicárselo. Miré un video de una joven que le preguntó a un predicador de la calle, ¿cuáles son los parámetros para llegar al cielo? Y él simplemente contestó, la perfección. Ande pues. Así de sencillo. Sí, le dice, simplemente estoy contestando tu pregunta. Y ella razonó y dijo, entonces, los parámetros para llegar al cielo es la perfección. Ajá. Y luego pregunta, ¿y hay alguien en el cielo? Sí, le contesta el predicador. Y ella vuelve a preguntar, ¿por qué? ¿Porque fueron perfectos? Y él le dice, no, porque no hay nadie perfecto. La Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ella vuelve a preguntar, entonces, ¿los parámetros para llegar al cielo son la perfección? Sí. ¿Hay gente en el cielo ahorita? Sí. Pero no son perfectos. No. Y obviamente para ella es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Le pregunta. Y él simplemente dice una palabra, la gracia. La gracia. ¿Sí? Esa es la verdad. Y esa gracia hay gente que la entiende y que la recibe y que la abraza y que se agarra de ella y no se suelta por difícil que se pongan las cosas. Y hay gente que simplemente dice, así de fácil, no puede ser. Tengo que buscar otro camino. ¿Ok? Busca tu propio camino entonces.
Pero ese camino a lo único que va a llevar va a ser al infierno. ¿Sí? Entonces de nuevo les dice en el versículo 53, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Tiene vida eterna, pero noten que dice, tiene vida eterna, pero yo lo resucitaré. Quiere decir entonces, implícito aquí está, que si el Señor no viene por su iglesia antes, el 100% de los que estamos aquí un día vamos a morir. Pero morimos sin temor, morimos sin preocupación. ¿Por qué? Porque también sabemos que porque hemos comido, por así decirlo, su carne, y hemos bebido, por así decirlo, su sangre, tenemos vida eterna y va a llegar el día final en el que el Señor resucite a todos los que murieron en Él, y si nosotros estamos entre ellos vamos a resucitar también y vamos a ser arrebatados juntamente con los santos que quedan aquí en la tierra, que serán transformados y llevados al cielo. Y quiero hacer aquí aclarar algo, porque el decir comer su carne y beber su sangre no está hablando de nuevo literalmente. Porque si ese fuera el caso, estaría diciendo que se necesita participar de la comunión o cena del Señor, pero con su cuerpo, con su verdadero cuerpo y con su verdadera sangre para ser salvos. Y sabemos que Jesucristo murió ¿cuántas veces? Una vez, para siempre. Entonces ya no podemos comernos su carne, ya no podemos bebernos su sangre literalmente. Entonces tiene que estar diciéndolo en sentido figurado. ¿Sí? Lo está diciendo en sentido figurado. Sin embargo, la cena del Señor o la comunión es algo importante que como cristianos hacemos, porque Él nos ha dejado este rito o ritual, le podemos decir, o sacramento inclusive le podemos decir, para recordarnos de su sacrificio, de su muerte y su resurrección. Eso es lo que hacemos cuando tomamos el pan y el vino o el jugo. No se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, no se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Es simbólico. Y nos acordamos de lo que Él está precisamente hablando aquí acerca del pan de vida y acerca de la sangre. Sí, entonces es simbólico. Cuando Él establece la cena del Señor en el día de la última cena, en Mateo capítulo 26, los versículos 26 al 28, dice que mientras comían, estaban en el aposento alto celebrando la Pascua, se nos dice que mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. ¿Era su cuerpo? No, hubiera tenido que arrancarse un pedazo, ¿verdad? Y ponerlo, partirlo y repartirlo. Por eso cuando se habla de la transubstanciación del pan y del vino, diciendo que a través de ella el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, es algo de lo más falso que se pueda enseñar en cualquier lugar. Es algo de lo más falso que se puede enseñar en cualquier lugar. Porque no hay transubstanciación, ¿sí? Es un símbolo. El pan, el vino es un símbolo nada más. ¿Sí? Entonces tomen, coman, este es mi cuerpo. Versículo 27, después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Ahora, ¿por qué dice por muchos? Porque muchos van a ser llamados, pero pocos escogidos. Porque todo el mundo va a ser llamado, pero no todos van a querer venir. Sí, por eso dice por muchos, pero en realidad se fue derramada por el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay gente que no va a querer venir. Sí, espero que todos los que estamos aquí hayamos escuchado el llamado y hayamos querido ir a Él. Pero luego noten de nuevo, porque esta es mi sangre, dice el versículo 28 de nuevo, del nuevo pacto, que es derramada por muchos. ¿Para qué fue derramada? Para el perdón de los pecados. Y esto me trae a otro punto muy importante que a veces se practica en algunas iglesias.
que la sangre de Cristo la ponen sobre todo. La sangre de Cristo sobre mis hijos, la sangre de Cristo sobre mi matrimonio, la sangre de Cristo sobre mis padres, la sangre de Cristo sobre mi carro, la sangre de Cristo sobre mi casa, la sangre, para todo. Mis hermanos, hay una sola razón por la que Jesucristo derramó su sangre y para lo que para lo que la sangre de Cristo sirve, y eso es el perdón de los pecados. Ese es el perdón de los pecados. Ahora, yo sé en el Antiguo Testamento, cuando erigieron el tabernáculo, el sacerdote tomó carne y ungió todos los utensilios, y entonces estoy de acuerdo con ello, está muy bien. Eso es lo que se hizo en aquel tiempo. Pero el Señor Jesucristo vino a traer, como Él mismo lo dice ahí, la sangre del nuevo pacto. Y esa sangre para lo que sirve y para lo que es para el perdón de pecados. Cuando Pablo les da a los corintios lo que él recibió del Señor al instituir la cena del Señor de nuevo, Primera de Corintios capítulo 11, los versículos 23 al 26, Primera de Corintios capítulo 11, 23 al 26, Pablo les dice: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan, y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman, este es que mi cuerpo que por ustedes es partido. Y vaya que si el cuerpo de Cristo fue partido, amén. Hagan esto en memoria de mí. Obviamente el pan no se convirtió literalmente en su cuerpo, el pan simboliza su cuerpo. Versículo 25 dice: asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria de mí. Obviamente el vino no se convirtió literalmente en su sangre, el vino simbolizaba su sangre. Pero luego noten la razón, noten por qué hacemos esto. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y nuestra participación en la cena del Señor o la comunión simboliza que creemos que somos salvos por medio de su sacrificio y creemos en la promesa de que un día volverá por su iglesia. Participamos, tomamos ese pedacito de pan que comemos, tomamos esa copita llena de jugo de uva que tomamos y estamos simplemente predicándoles a los demás y predicándonos a nosotros mismos que Cristo murió por nosotros, que Cristo resucitó al tercer día, que la sangre de Cristo nos ha lavado de todo nuestro pecado y que un día Él va a volver por nosotros para llevarnos al cielo como lo prometió. Ese es el significado de la comunión, ese es el significado de la cena del Señor. Porque a veces hablamos del pan y del jugo como simbolismo nada más, como algo simbólico. Pero en realidad va mucho más allá, es mucho más que un símbolo, es un recordatorio para nosotros, para el pueblo de Dios, es un recordatorio de las promesas que Él nos hizo y de nuevo al tomar los elementos de la comunión, somos recordados que hubo un día, hubo una noche en la que Jesús se sentó con sus discípulos e hizo lo mismo con ellos que nosotros ahora estamos simbólicamente haciendo con Él. Entonces debemos de tomarla en serio. No es algo a lo que podemos ir y llegar o estar o lo que podemos pasar o no. Tenemos que hacerlo. Y tiene el poder de la comunión, de la cena del Señor, en realidad se manifiesta cuando la iglesia está reunida toda junta. Porque en la última cena, por así decirlo, la iglesia primitiva estaba reunida con Él y Él estaba dando a la iglesia, antes de comenzar, le estaba dando esta ordenanza de celebrar esta santa cena, de celebrar esta comunión para recordarse de lo que Él había hecho a través de su sacrificio. Y por eso es necesario que Cristo tuviera un cuerpo humano, mis hermanos, y que le corriera sangre por las venas. Porque la sangre de Cristo es necesaria para poder pagar por el pecado. Porque como se nos dice en Hebreos, sin el derramamiento de sangre no hay remisión. No hay remisión. Tenía que derramarse la sangre y tenía que ser la sangre de un hombre, pero un hombre que pudiera presentar esa sangre en el lugar santísimo, como figurativamente hizo el Señor Jesucristo, nos dice en Hebreos, tomó su propia sangre y entró en el lugar santísimo para presentarla delante del Padre. Y tenía que ser un hombre que fuera perfecto, sin pecado, sin mancha ni arruga, que no se le pudiera juzgar absolutamente de nada. Y Jesucristo fue examinado una y otra vez por los fariseos, fue examinado por Pilato, fue examinado por Herodes, y nadie encontró nada digno de muerte en Él.
¿Por qué? Porque era el cordero perfecto de Dios que vino a pagar por el pecado del hombre. Entonces se necesita la sangre, porque sin el derramamiento de la sangre de Jesús no tendríamos nosotros el perdón de nuestros pecados. Tenía que derramar su sangre. En Romanos capítulo 5, los versículos 8 al 10, noten lo que dice: pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido ¿qué? Justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. ¿Sí? Entonces, hemos sido justificados en su sangre. Su sangre es lo que nos justifica. ¿Sí? La gracia de Dios nos ayuda a tener fe en Jesús para ser salvos, pero la justificación perfecta y santa que Dios requiere de nosotros viene por medio de la sangre de Jesucristo. En Hebreos capítulo 9, los versículos 13 al 14, 13 y 14, noten lo que dice. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, pueden leer acerca de eso en Números capítulo 19, si todas estas cosas rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, estos eran los elementos del antiguo pacto, obviamente. Versículo 14, ¿cuánto más que la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo? Noten, limpiará de obras muertas a nuestra conciencia. Limpiará de obras muertas a nuestra conciencia. Nos ayudará a ver que las obras que hacemos sin ser movidos por la motivación correcta, que es el amor y la gratitud a Jesucristo, son muertas. Limpiará nuestra conciencia de todas esas obras muertas, ¿sí? Para que sirvamos al Dios vivo como debe de ser servido. Como debe de ser servido con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Que es la forma en la que le debemos amar, ¿no es cierto? Porque es el primer y más grande mandamiento. Ahora noten cómo lo dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, los versículos 18 al 21. Ustedes, deberíamos decir nosotros, sabemos que fuimos rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata. Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinada desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios, y no en nada ni en nadie más. Noten lo que le sigue diciendo el Señor en los versículos 55 y siguientes de Juan 6. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Permanece en mí. Cuando participamos de la comunión, eso es lo que estamos diciendo: Señor, te quiero en mí y quiero yo estar en ti. Por eso se llama comunión. Por eso tenemos comunión con Él, tenemos algo en común, que es esa búsqueda espiritual de alcanzar a Dios, de estar en la presencia de Dios, que es la verdadera vida eterna. La vida eterna no es la vida que deja de existir aquí en la tierra. La vida eterna es que aun cuando deje de existir aquí en la tierra, sigue viviendo en la presencia de Dios. ¿Sí? Versículo 57 dice: así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. Vivirá. Entonces, el que me come, ¿cómo nos podemos comer al Señor? La única manera es en la práctica del servicio de la comunión.
Y de nuevo es un símbolo, sí, es un símbolo, pero un símbolo muy serio que tenemos que tomar en serio, que no lo podemos tomar así a la ligera, como que es un trocito de pan, es una copita. No, no es lo que es en sí, es lo que significa para nosotros. Por eso algunos le llaman la Santa Cena. Porque en ese momento nos estamos separando nosotros solos en comunión con Dios, en intimidad con Dios, aunque estemos con todos, estamos en intimidad con Dios, confesándonos delante de Él, clamando a Él, pidiendo perdón, dando gracias, etcétera, etcétera. Y tomamos el pan recordándonos que su cuerpo fue partido por nosotros, y tomamos el jugo recordando que su sangre fue derramada por nosotros, porque sin el derramamiento de su sangre no habría perdón para nuestros pecados. ¿Sí? Y estos versículos que acabamos de leer nos enseñan que los beneficios de la muerte de Jesús deben ser apropiados por fe por cada individuo, porque noten que dice el que come, no los que comen. Noten que dice permanece en mí y yo en él, no yo en ellos. ¿Sí? Deben ser apropiados por fe por cada individuo. Es algo personal, no es algo que nadie pueda hacer por otra persona. Padres, ustedes no pueden creer por sus hijos. Hijos, ustedes no pueden creer por sus padres. Y sus padres no pueden creer por ustedes. Ustedes, cada uno individualmente, tiene que creer, recibir esto por fe. Y decir, lo recibo, lo entiendo. Y me someto a ello porque es la palabra santa de Dios. Padres, podemos orar por nuestros hijos, pero ellos tienen que tomar su propia decisión. Hijos pueden orar por sus padres, pero ellos van a tener que tomar su propia decisión. Dios no tiene nietos. ¿Ok? Todos los que vienen a Él somos sus hijos. Y no le hace que hayan sido nuestros padres. Nuestros padres pueden haber sido ante nuestros ojos los más santos de toda la historia. Podemos decir que tuvimos la mejor madre y el mejor padre y todo lo demás, y que siempre estuvieron orando por nosotros. Si esta realidad del cuerpo y la sangre de Cristo no se ha hecho realidad en nosotros, no importa que tanto hayan orado por nosotros nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos y nuestros padres y viceversa también. Es personal, nadie lo puede hacer por otra persona. Cada persona tiene que considerar lo que las Escrituras dicen acerca de Jesús y tomar la decisión de si lo van a creer o no. No si van a creer en Él o no, sino si van a creer lo que las Escrituras dicen o no. Porque decir creo en Él es muy fácil. Se los he repetido varias veces en estas últimas semanas. ¿Crees en Dios? Dice Santiago. Qué bueno. Porque sabes que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Entonces tenemos que considerar lo que las Escrituras nos dicen acerca de Jesús y tomar la decisión de si lo vamos a creer o no. Versículo 58 de Juan 6 dice, ese es el pan que descendió del cielo. No es como el pan que comieron los padres de ustedes y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y de nuevo, no quiere decir que nunca va a morir. Si el Señor retrasa su venida aquí a la tierra, todos vamos a morir. Pero quiere decir que en el tiempo de nuestra muerte vamos a cerrar nuestros ojos por última vez aquí en la tierra, pero en la próxima vez que los abramos, que va a ser instantáneamente, de acuerdo a lo que Pablo dice, vamos a abrirlos en la presencia de Dios, y ahí sí la muerte no nos va a hacer absolutamente nada para nunca jamás. Sí, porque esos son los enemigos que venció el Señor. ¿Sí? Y aquí está la diferencia entre el maná que durante 40 años comió el pueblo de Israel en el desierto y el pan de su cuerpo, el pan en su cuerpo que Jesús va a dar. Ellos comieron, pero todos ¿qué? Murieron. Toda la generación que salió de Egipto, que recibió el maná para comer durante su travesía por el desierto, ¿saben qué les pasó? Se murió. Se quedaron tirados en el desierto. Ni siquiera a la tierra prometida llegaron. Okay, todos quedaron en el desierto. ¿Sí? Pero nosotros comemos el pan que Jesucristo nos da por fe y viviremos eternamente con Él.
Versículo 59 dice, Jesús dijo estas cosas en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. ¿Sí? Y al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Ahora, no vayan a malentender, cuando habla de muchos de sus discípulos, no está hablando de los 12 en particular, está hablando de mucha de la gente que lo estaba siguiendo, que se decía ser discípulo. Porque un discípulo es un aprendiz, es un alumno, es un estudiante. Entonces muchos se consideraban sus discípulos. Pero vamos a ver aquí que muchos de ellos no eran verdaderos discípulos, porque en cuanto se les puso algo difícil, ¿qué hicieron? Se apartaron. Entonces, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? En otras palabras, ¿quién tiene la capacidad para recibirla? ¿Qué está haciendo? Los está llevando a las profundidades de la fe cristiana, los está llevando a las profundidades de la teología del Nuevo Testamento. La idea de comer y beber sangre era, como les dije anteriormente, algo difícil de aceptar para los discípulos que eran judíos, que lo eran todos, si no la mayoría. Y a los judíos se les había prohibido incluso hasta probar la sangre. Los judíos no podían comer y no comen sangre de ninguna clase. Ahora hay culturas, la cultura mexicana, que come sangre, ¿verdad? Me imagino que han oído de los tacos de moronga, ¿verdad? Bueno, los judíos no podían comer de esas cosas. En Levítico capítulo 17, los versículos 10 al 14, Levítico capítulo 17, versículos 10 al 14, noten lo que les dijo el Señor. Si algún israelita o extranjero que vive entre ustedes come sangre, yo me pondré en contra de él y lo eliminaré de su pueblo, quiere decir, lo mataré básicamente. Y es que la vida de todo ser está en la sangre. Yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación por ustedes. Por medio de la sangre misma se hace expiación por ustedes. Por lo tanto, digo ahora a los hijos de Israel, ninguno de ustedes ni ningún extranjero que vive entre ustedes comerá sangre. Todo israelita y todo extranjero que vive entre ustedes, que case algún animal o ave que se pueda comer, deberá derramar su sangre y cubrirla con tierra. La sangre es la vida de todo ser vivo. Por tanto, digo a los hijos de Israel, no coman la sangre de ningún ser vivo, porque la sangre es la vida de todo ser vivo. Todo el que la coma será eliminado. Si entendemos, ¿verdad? Sí se explica que la sangre es la vida de todo ser humano, de todo ser viviente. Si nos cortamos las venas y nos desangramos, ¿qué pasa? Nos morimos. Si tenemos alguna enfermedad que tenga que ver con la sangre y está contaminada, ¿qué pasa? Nos morimos. La sangre, por eso cuando nos cortamos, inmediatamente a tapar ¿verdad? Para que no salga más sangre. Entonces, para Dios, la vida del ser vivo estaba en la sangre y les prohibió comer sangre en ninguna forma. Ahora, la iglesia primitiva tuvo que lidiar con esta cosa, ¿sí? Cuando se hizo lo que algunos le llaman el Concilio de Jerusalén, se nos dice en Hechos capítulo 15, los versículos 24 y 25, lo siguiente. Hemos sabido que algunos hermanos que estaban con nosotros, judíos, a quienes no les dimos ninguna orden, los han perturbado e inquietado a ustedes con sus enseñanzas. Sí, se les llamaba judaizantes, lo vimos cuando estudiamos el libro de Gálatas. Versículo 25, hemos llegado al acuerdo que nos parece bien, de elegir algunos hermanos y enviarlos a ustedes con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo para darles lo que habían determinado acerca de esas enseñanzas. En Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29, dice, al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber, que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y de libertinaje sexual. Harán bien en evitar estas cosas, que estén muy bien. Entonces, cuando la iglesia se reunió por primera vez para determinar cosas que la iglesia podía hacer o no hacer, y cuántas de las leyes judías debían obedecer o no obedecer, decidieron que estas eran las únicas cosas que iban a imponer sobre la iglesia en su principio, ¿sí? El no comer carne sacrificada a los ídolos, el no comer sangre o la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. Y les dice, apártense de esas cosas. Curiosamente en Romanos
Una vez que la iglesia ha progresado, una vez que la iglesia se ha movido hacia adelante, Pablo les dice a los romanos que todo lo que les pongan enfrente, cómanselo, sin preguntar de dónde vino, sin preguntar quién, de dónde lo compraron, ustedes cómanselo. ¿Sí? Al menos que haya un hermano débil en la fe, y entonces si es débil en la fe y saben que lo que les están dando de comer es sacrificado a los ídolos, no se lo coman. Pero si no está el hermano débil en la fe, cómanselo. Les ponen una torta de jamón y no hay ningún hermano débil en la fe, cómansela. Pero si les ponen una torta de jamón y hay un hermano débil en la fe, digan, no, porque la ley me dice que no debo de comer cerdo, ¿verdad? Pero la iglesia tuvo que lidiar con esto. Sí, la iglesia tuvo que lidiar con esto. Ahora nosotros, voy a preguntarlo, si digo qué podemos comer, vamos a decir, todo. ¿Qué podemos comer como cristianos? Todo. Y cuando se dice todo es todo. Algunas cosas para algunos de nosotros no nos conviene comer, pero la mayoría de nosotros cuando nos gusta comerlas, aunque no nos conviene comerlas, ¿qué hacemos? Las comemos, porque así somos, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos neotestamentarios y en este tiempo podemos comer de todo, ¿sí? Entonces, esto ya no aplica para nosotros, ¿sí? Pero ellos estaban, ¿cómo vamos a comer sangre si tan claramente el Señor nos dice que no comamos? Versículo 61 de Juan 6. Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, de nuevo, los discípulos no está refiriéndose únicamente a los 12, ahorita vamos a ver más adelante. Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos, los que lo seguían, los que estaban escuchándolo, los que querían aprender, supuestamente aprender de él, murmuraban acerca de esto, les dijo, ¿esto les resulta escandaloso? Pues ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? Está diciendo, ¿qué pasaría si me vieran a mí ascender al cielo a donde antes estaba? ¿Y saben qué? Los que se quedaron con él hasta el fin, lo vieron ascender al cielo. Lo vieron ascender al cielo. Lo vieron ascender a donde él estaba. ¿Y cuál fue el efecto que tuvo sobre ellos? ¿Se fueron a orar al aposento alto? ¿Sí? ¿Y qué le pasó? Descendió el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué pasó? Se pusieron a predicar el Evangelio. Y en la primera predicación de Pedro se convirtieron, ¿cuántos? 3,000 personas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se quedaron con él hasta el final. Soportaron todo lo que tuvieron que soportar, aguantaron todo lo que tuvieron que aguantar. Se mantuvieron a su lado, recibiendo de él enseñanzas, viendo milagros, viendo las cosas que hacía, viendo sus obras, etcétera, etcétera. Y cómo fueron recompensados con ver al Señor Jesucristo ascender al cielo, a donde estuvo, de donde él descendió antes. ¿Sí? Entonces los que se quedaron con él hasta el fin, lo vieron ascender al cielo después de su resurrección, predicaron su nombre cuando el Espíritu Santo de Dios cayó sobre ellos y muchos se convirtieron. Versículo 63 de Juan 6. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, todo lo que les he estado tratando de decir, todo lo que he estado tratando de hacer, todo lo que les he estado mostrando, tienen un significado espiritual. Nosotros sabemos cuál es el significado, ¿verdad? De nuevo, todo recae en que Cristo vino a esta tierra como un ser humano, murió clavado en una cruz, su cuerpo partido por nosotros, su sangre derramada para que nosotros podamos tener nuestros pecados perdonados. Versículo 64 dice, pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. O sea, que había algunos que se consideraban a sí mismos sus discípulos, pero él sabía quiénes eran discípulos de verdad y quiénes no. Aún en su tiempo, aún teniéndolo a él delante, había aquellos que decían que eran sus discípulos, pero no lo eran en realidad. Lo andaban siguiendo por la comida, lo andaban siguiendo porque había un montón de gente ahí, lo andaban siguiendo por un montón de razones, pero no porque creyeran en él o porque querían recibir sus instrucciones. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, vamos a ver lo que va a pasar ahorita. Versículo 65, así que dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede.
A partir de entonces, noten, muchos de sus discípulos, de nuevo, no está hablando de los 12, dejaron de seguirlo y no andaban con él. Ok, Señor, lograste hacer lo que querías. Querías convertir a la gente y que creyera. Pues la convertiste. Pero la convertiste al lado opuesto de lo que querías convertirla. Porque con eso de que tú eres el pan del cielo, con eso de que se tienen que comer tu carne, y con eso de que se tienen que tomar tu sangre, ¿sabes lo que hiciste? Lo único que hiciste es que se fueron. ¿Y el Señor se ve preocupado? El Señor dijo, Chihuahua, la regué. No se preocupen, en el siguiente servicio voy a ser un poco más, voy a ser un poco más calmado, no voy a decir las cosas como las dije, no voy a ser tan duro, no voy a decir cosas tan teológicas, no. A partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. No les importó que les diera de comer, no les importaron los milagros, no les importó nada, simplemente dejaron de seguirle. ¿Por qué dejaron de seguirle? ¿Por qué dejaron de seguirle? Lo dejaron de seguir en este caso por la dureza de la palabra que les estaba dando. Por la dureza de la palabra que les estaba dando. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? La parábola del sembrador habla de la semilla que fue sembrada entre piedras, ¿verdad? En Mateo capítulo 13, los versículos 20 y 21, Mateo 13, 20 y 21 dice, el que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento, ¿qué hace? La recibe con gozo. Versículo 21, pero su gozo dura poco por tener poca raíz, y al venir la aflicción o la persecución, noten, por causa de la palabra, se malogra. A veces la palabra es la causa de que gente se aparte de Jesús. A veces la palabra es la causa por la que gente no quiere creer en Jesús. Porque es demasiado difícil de entender, es demasiado difícil de aceptar, es demasiado difícil de creer. ¿Sí? No, eso sí está difícil. O le da uno consejo a alguien acerca de cualquier cosa. Dice, no, pero eso no aplica a mí porque mi situación es diferente. No, pues si eso es lo que dice, entonces yo no quiero tener nada que ver con ello. Y empiezan a sembrar, empiezan a tener dudas, pero no quiere decir esto, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que estás leyendo? Pues lo que dices, entonces sí quiere decir eso. No, pero eso está difícil. Eso está difícil. Y lo que estamos diciendo es que Dios es un mentiroso porque nos está pidiendo que hagamos cosas que son imposibles para hacer, y Dios no nos pide que hagamos nada que sea imposible para hacer, porque todo lo que Dios nos pide que hagamos lo podemos hacer por el poder del Espíritu Santo que Él nos ha dado, porque podemos entonces por ese poder del Espíritu Santo hacer las mismas obras y mayores aún que las que el Señor Jesucristo hizo, de acuerdo a lo que su palabra dice. Y entonces de nuevo, o le creemos o no. Entonces muchos discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Noten el versículo 67. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿se acuerdan que les dije que los otros discípulos no eran de los 12? Entonces Jesús se vuelve a los 12 y les dice, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos en verdad se habían fijado bien en las obras de Jesús, las obras que Él hacía, ponían su atención en las palabras que decía, y después de considerarlo todo, decidieron que Él era quien decía ser. Él era quien decía ser. ¿Se acuerdan de la razón por la que Juan nos dice que escribió este libro? En Juan capítulo 20, los versículos 30 y 31 dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Noten, para que crean que Jesús es el Cristo. No para que crean en Él, para que crean que Jesús es el Cristo, como dicen las Escrituras, que Él es el Hijo de Dios, como dicen las Escrituras, y para que al creer lo que las Escrituras dicen, tengan vida en su nombre. ¿Sí?
En Primera de Juan capítulo 5, los versículos 10 al 13, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio de Dios, ha presentado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Jesús les respondió, ¿y acaso no los he escogido yo y a ustedes 12 y uno de ustedes es un diablo? Y se refería a Jesús a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque era uno de los 12 y era el que lo iba a entregar. Era uno de los 12 y era el que lo iba a entregar. ¿Saben de qué nos dice esto? ¿Saben qué nos dice esto? Y con esto vamos a terminar. Que desafortunadamente, aún dentro de la iglesia, existen las verdaderas conversiones y las falsas conversiones. Existen verdaderas conversiones y falsas conversiones. No porque alguien hace la oración del pecador quiere decir que está convertido. Hizo una oración, pero ahora su vida va a mostrar si en realidad se convirtió a Cristo o no se convirtió a Cristo. Si en realidad se convirtió al Señor o no se convirtió al Señor. Y esto es lo que se nos está diciendo aquí, ¿sí? Porque las conversiones falsas a menudo tienen el semblante de que son verdaderas. Hay una cosa aquí que debemos de reconocer, que nosotros no podemos reconocer cuáles son conversiones falsas y cuáles verdaderas. Entonces nosotros no podemos pasar el juicio por nadie. Tenemos que creer que si profesa fe en Jesucristo es la verdadera fe, pero su vida lo va a mostrar. Su vida lo va a mostrar, ¿sí? En Mateo capítulo 13, los versículos 24 al 30, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo, esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les respondió, no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero. Noten, la cizaña y el trigo están creciendo. Y el Señor no quiere que la arranquen porque puede ser que arranquen verdadero trigo juntamente con la cizaña. Pero va a llegar el día en el que el Señor va a mandar a sus segadores. Y ellos sí van a saber quiénes y quiénes no. Y van a recoger la cizaña y la van a amarrar en manojos y la van a echar al fuego. Y van a recoger el verdadero trigo y lo van a poner en el granero del Señor. Pablo les dice a los corintios que se examinen a sí mismos para ver si están en la fe. Mis hermanos, esto puede ser motivo de consternación para algunos, pero motivo de reflexión para otros. Debemos estarnos examinando constantemente para ver si estamos en la fe, para ver si estamos creyendo lo que decimos creer, y no es solamente de los labios para afuera, ¿sí? Tenemos que estar seguros de que estamos seguros, de que estamos seguros de que somos el trigo verdadero. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, porque a menudo nos llamas a las cosas profundas de ella y tenemos que hacer a un lado cualquier prejuicio, cualquier cosa que pudiéramos nosotros traer en nuestra mente y nuestro corazón que pudiera estorbar para recibir el verdadero mensaje de ella. Señor, te pido hoy, como tu mensajero, que uses las palabras que se dijeron para llegar al corazón de todos y cada uno de nosotros y que podamos encontrar en nosotros, Señor, ese espíritu, esa chispa
de la fe verdadera, de la fe que salva, confiados en que somos salvos por tu gracia por medio de esa fe, pero también confiados en que estamos caminando cerca de ti y que cuando la palabra nos llama a meditar en cosas difíciles de entender, Señor, no las hacemos a un lado, sino que buscamos la respuesta profundizándonos más en tu palabra para entender lo que está diciendo. Señor, gracias por los hermanos y hermanas sabios y sabias que siempre están dispuestos y dispuestas a ayudarnos, a aconsejarnos de acuerdo a la palabra, Señor. Pero ayúdanos a nosotros a ser diligentes también para buscar a través de tu palabra, por el poder de tu Espíritu, aquellas escrituras que pueden ser aplicadas a la situación por la que estamos viviendo y pueden ayudarnos a salir adelante, Señor. No importa cuál sea la prueba, no importa cuál sea la aflicción, no importa que haya persecución, no importa que haya tribulación, Señor, que nos aferremos a tu palabra y vivamos por medio de ella. Bendice a tu pueblo, Señor, hoy y siempre. Dales el poder de tu Espíritu para poder aplicar lo que hemos aprendido a sus vidas. Y gracias, gracias, gracias por tu amor infinito. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén.